¿Cómo pasé de estar todo el tiempo reprimiendo lo que sentía, disimulando que nadie se entere, a tomar el mando y que ya no me importe tanto y elegir cuándo sí, cuándo no, con quién sí, con quién no? Y de hecho, que no me importe hacerlo incluso en circunstancias en las cuales aún eligiendo era y soy consciente de que es contraproducente, pero aún así me priorizo, me valido y me sostengo, me, me paro firmemente desde quien soy y no me importa lo que haya alrededor o al frente, al costado o la sé. Súper feliz miércoles. Retomamos este ciclo que en realidad nunca paró, simplemente fueron un par de semanitas que no pasé por aquí. Vamos a ver si lo sostengo los miércoles en este horario o no. Esto va a ir variando. Estamos muy en enero. Entonces, bueno, vienen como cosas nuevas en mi agenda y demás. Entonces, bueno, ahí por ahora. ¡Amo los corazoncitos! Gracias. Bueno, ese es el tema de hoy. Entonces, surgió los otros días en los stories. Alguien me preguntó que había escuchado que yo había dicho algo de eso eh, en uno de mis vivos. No estoy segura en qué vivo mencioné algo de eso, pero sí es cierto, o probablemente lo mencioné en varios, de hecho. Y bueno, como era un tema un poquito largo de desarrollar, propuse hacerlo en un vivo, me dijeron que sí, así que bueno, me pareció bueno empezar el año con este vivo. Y bueno, ¿qué era un poco lo que yo contaba? ¡Hola! ¿Qué era un poco lo que contaba y cuento en realidad? Cuando yo era peque, eh, aprendí a disimular extremadamente lo que yo sentía o las emociones o lo que algo me despertaba, porque de alguna manera fui viendo, sobre todo viendo, eh, en mi casa puntualmente, yo tengo dos hermanos más grandes, una hermana y una hermana, entonces, bueno, yo veía cómo en algunas circunstancias el expresar determinada cosa implicaba enojo, implicaba molestia y también implicaba peligro. En algunos casos implicaba reacciones violentas y yo esto lo veía de cerca, pues eran mis hermanos. Pero además también me pasó en experiencia propia, ¿no? Pero sí es cierto que yo, al ser la más pequeña, siempre pienso y digo que yo tenía como que podía ir viendo, incluso siendo más grande, por ejemplo en la adolescencia, y yo sabía ya cómo mis hermanos habían tenido ciertos desafíos en la adolescencia y bueno, yo los encaraba de forma diferente, con mis viejos, en mi casa, sobre todo, porque yo ya veía la experiencia de ellos. Yo aprendía mucho de ver y de ver cómo era todo eso, ¿no? Pero volviendo al tema puntual de este vivo, yo de ver y de también experimentarlo en carne propia, iba aprendiendo que me, me, me podía significar incluso reacciones violentas el hecho de que yo demuestre que tenía, que algo me asustaba, que cuando hablo de reacciones violentas me incluye muchas más, ¿no? Hoy en día se habla de bullying, en aquella época no se hablaba de bullying. Y esto ocurría hacia adentro de mi casa, ocurría con mis primos. Mis primos son todos más grandes que yo, pero mucho más grandes. O sea, yo no únicamente soy la más pequeña de mi familia, padre hermanos, digamos, padres hermanos, sino también de mis primos, mucho más chica que mis primos, entonces también percibía esto que hoy se llama bullying, que en esa época no se hablaba o no se escuchaba el tema, y sin embargo, bueno, lo veía en otras personas y también en mí misma.
percibía la burla, o sea, a veces los adultos creemos que los niños no se dan cuenta cuando te estás riendo de lo que dice o cuando te estás, sí, esto, te estás divirtiendo a costa de ese niño que no entiende, que no sabe cómo expresar algo o que se asusta con algo que para el adulto parece tonto. Bueno, el niño sí lo siente, aunque no sea consciente del todo. Entonces, toda esa sumatoria de cosas para mí significaba o implicaba, por un lado, sí, esto de la burla o de sentirte en ridículo por a lo mejor, bueno, llorar por alguna cosa que para el resto no era para tanto, o asustarte con algo. En mi caso, por ejemplo, a mí algo que me asustaba eran ay, no me sale, la pirotecnia para las fiestas. Pero no es que me asustaba de que me daba miedo, a mí no me daba miedo, pero sí bueno, lo que nos pasa a muchas Paxis, era como, me invadían demasiado esos ruidos, esos, bueno, los tiros, las explosiones, y entonces me saturaba, me abrumaba mucho, no me daban miedo en sí. Eh, pero bueno, yo esto no lo compartía, por ejemplo. Era algo que lo experimentaba solita porque también fui aprendiendo que no tenía lo mejor a quién recurrir. Mi sensación muchas veces fue esa, no tengo a quién recurrir, ¿por qué? Porque no comprenden, no validan y ni hablar del sentir esto del no respetan. En mi caso, mi hermano era muy expresivo, y él sí era bastante asustadizo con otro tipo de cosas. Y de alguna manera era como, era el blanco de muchas burlas, de mucha diversión del resto, porque se asustaba con, no sé, con la idea de que estaba el ratón Pérez o bueno, no sé, que no vaya a ser que vean los Reyes Magos, esas cosas, no sé, ahora se me vienen esos ejemplos, no sé si son los mejores. Le tenía miedo a la oscuridad a mi hermano. Eh, yo me acuerdo que yo era más chiquita que él y yo iba y le prendía la luz para que él pudiera ir a la habitación sin miedo. Entonces, todas estas cuestiones que yo fui aprendiendo, que expresar lo que uno sentía, eh, podía implicar burlas, que fueras el blanco de un montón de burlas, pero también reacciones violentas, como dije antes. eh, y bueno, hoy de grande lo veo diferente, me doy cuenta de que, claro, la gente no sabe cómo lidiar con un montón de emociones porque hoy en día algunos estamos aprendiendo. Hace unos años casi nadie y casi que no se hablaba de esto y no existía internet y bueno, y un montón de cosas, ¿no? Pero yo hoy de grande puedo ver que generacionalmente hay, hay esta brecha inmensa de que las generaciones que, en mi caso, que nos criaron a muchos de nosotros, no tenían ni idea de lo que eran las emociones, ni que era algo que se, que era necesario validar, conocer, aprender a identificar, bueno, procesar, porque muchas veces, bueno, seguramente les ha pasado, que se les despierta alguna emoción y no tienen ni idea por qué, para qué, y bueno, después de procesar, después de atravesar ciertas cosas, reflexionar o después de vivir una experiencia determinada, recién después pueden darse cuenta qué significaba eso. Volviendo a lo inicial, gracias por esos corazoncitos. Eh, Ay, ¿cambiaste el nombre de la cuenta, Cari? No me acuerdo si era así. Bueno. Eh, Volviendo al inicial entonces, bueno, yo fui como armando como una fortaleza, esto que vemos en las pelis, ¿no? De los castillos que tienen una fortaleza súper
valga la redundancia, fortificada para que no ingresen los otros pueblos y qué sé yo, y que por si me atacan, por si nos atacan, tener buena defensa, bueno, todas estas cuestiones que se ven en las pelis o en las series. Bueno, en la vida real nosotros también lo hacemos. Y en mi caso fui como armando esa fortaleza, esa fortaleza, esa fortaleza. Yo era impenetrable, era imposible descifrar qué era lo que yo estaba transitando, porque yo realmente no quería compartirlo con nadie. Yo sentía que no solamente que corría peligro, sino que también que no podía confiar en nadie. Y implacable ella. De hecho, en realidad no es que ninguna emoción, pero por ahí tal vez sí se transmitía alguna cosa en el trasfondo, pero cara de perro, cara de perro, cara de póker, como dicen en... Bueno, no sé dónde es que dicen poker face. Bueno, entonces, inmutable, inmutable, ¿eh? O sea, también es esto, ¿no? En mi crianza fui aprendiendo de esto de las personas que buscan que uno reaccione para, ¿no? Ya hablamos algo de esto en el video, en el vivo que hicimos del trastorno narcisista, las personas con trastorno narcisista, algunos le llaman perverso narcisista, bueno, hay muchas formas de llamarlo, pero muchas de esas características que nombramos en aquel vivo y que podemos volver a hablar en otro vivo, fueron, eh, para mí, también fueron indicadores, yo fui aprendiendo esas cosas, fui desde chiquita dándome cuenta que, bueno, esta persona con estas reacciones o con estas expresiones se alimenta y se hace cada vez más grande. Entonces yo no le tengo que dar este alimento, yo no le... La mejor forma de que esta persona no se haga más grande en esto de avasallarte y de someterte y de estas cuestiones, la mejor manera, todo esto fue un aprendizaje totalmente inconsciente, ¿no? De supervivencia, que es generalmente como aprendemos en la infancia o como empezamos a aplicar en la infancia. Eh, bueno, la mejor forma de que esta persona se dé cuenta que yo no tengo nada para alimentarle y se vaya a otro lado y busque alimento en otro lado, es no darle nada. Y ese no darle nada implicó, bueno, esta fortaleza y esta cuestión de ni te enterás si estoy contenta, si estoy enojada, si estoy... Nada, no te enteras. No te enteras. Y si me estás haciendo sufrir internamente porque me estás, no sé, por lo que me estás diciendo, por lo que estás haciendo, que a veces incluyó violencia física, eh, si tu idea es que con esta cachetada, con este lo que sea, yo me largue a llorar y yo te pida, te ruegue que no hagas estas cosas, yo ya había aprendido que eso, lejos de calmar a esa otra persona, bueno, alimentaba más ese morbo. Hoy se habla de morbo, ¿no? Alimentaba más eso que esta persona encontraba. Bueno, lo aprendí. Y eso yo lo fui llevando a prácticamente todos los ámbitos de la vida. Porque directamente desde esto que decía, bueno, fue un aprendizaje totalmente inconsciente que se transformó en un mecanismo automático y que además es como si hubiese sido el único mecanismo válido. Hola, Ani. Eh, y en esto de decir, bueno, como bien lo decía, es totalmente inconsciente, simplemente iba por la vida con ese mecanismo activado en todo. Y percibiendo, tal vez no percibiendo, pero bueno, yo ya había aprendido que el mundo tenía estas cuestiones hostiles, estos peligros, estos comportamientos, estas necesidades, ese otro, esa otra persona tenía esas necesidades de alimentarse de lo que yo sentía, de lo que yo expresaba, entonces simplemente
me convertí en esa cuestión, por un lado, en esa fortaleza, y también como decía en la story los otros días, no sé si lo decía en la story o en el otro vivo, esto de yo ir tapando, de alguna manera es un mensaje hacia mi propio subconsciente, inconsciente, de que está mal validar lo que yo siento, de que está mal expresar lo que yo siento, de que está mal mostrar quién soy, de que está mal compartir con el otro tal cosa, de que está mal confiar, de que no se puede confiar en los demás, de que jamás tenés que compartir con alguien lo que sentís. ¿Por qué? Porque más allá de esta cuestión inconsciente de, bueno, porque estoy corriendo peligro, el mensaje interno era, o termina siendo, identificado como, o decodificado como, bueno, no se puede porque está mal. Y en ese no se puede porque está mal, yo misma me estaba invalidando, obviamente no lo sabía. Hola. Lo estoy contando así como con un más o menos un cuentito. Nunca me interesa entrar tanto en cosas técnicas porque creo que no es la parte importante, sino el mecanismo, el mecanismo que a todos nos ocurre. Hoy estoy hablando de mío, puntualmente asociado a esto. Tuve y aprendí muchos otros mecanismos y estoy segura que ustedes también. Me pueden ir dejando preguntas, comentarios, lo que quieran, además de los corazoncitos que amo que me manden. Bueno, entonces, la pregunta que me habían dejado, que no me... Ah, lo tengo acá. Lo tengo acá en la compu, estoy pispeando la compu. En un vivo dijiste que aprendiste a reprimir al extremo lo que te pasaba, ¿cómo cambiaste eso? Bueno, ya hasta acá más o menos lo que... Voy a ver cuánta batería tengo porque no tenía tanta... Ah, listo. No vaya a hacer cosas que se me corte en el medio. No, tengo, se la banca porque el celo es bastante nuevo, así que... bueno, hasta acá más o menos esto de cómo yo construí esto. Lo que dije antes, esto de la sensación o el aprendizaje de que no podía confiar en nadie, bueno, también lo arrastré y lo llevé conmigo. Me ha costado mucho confiar abrirme y permitirme confiar y demás. Tuve la fortuna de que sí, crucé muchas personas en mi camino, desde Peque también, que, que bueno, con quienes me sentí en un lugar seguro y que me fui permitiendo compartir esas cosas más íntimas que, que ya había aprendido fuertemente que no se comparten con cualquiera. ¿Qué es lo que ocurre en esto también? Me parece como clave. Una cosa es que nosotros aprendamos eso en la calle, no sé, en la escuela, con un compañero, con un docente. Es horrible, pero pasa, me ha pasado también. Y otra cosa es que lo aprendas en tu casa, en tu familia, con las personas de tu núcleo primario, por decirlo así. Porque se supone que es en las personas a las que uno primero recurre, en las que más uno confiaría. Y si ese es el entorno en el que uno aprendió que no se puede confiar, es como un poco más complejo salir de ese entorno y decir, che, el mundo debe ser diferente. Y se suponía que este núcleo en el que uno no lo sabe, pero inconscientemente lo sabe. Ese núcleo donde yo debería sentirme segura, no me siento segura, ni respetada, ni validada, ni ta, 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 ta. ¿Qué puedo esperar de los demás? Si ni siquiera de las personas con las que debería contar puedo o me siento segura de poder hacerlo. Entonces, esto yo sé que representa muchas praxis porque esto de la aceptación o no aceptación de nuestros rasgos empieza en casa. Empieza en casa cuando generalmente papá y mamá
o tutores no saben qué hacer con este niño rarísimo que todo que le molesta la ropa, que las etiquetas, que llora por todo o no quiere un cumpleaños porque no sé qué. O sea, lo que percibimos y encontramos es que hay juicio en todo esto. En vez de, bueno, validar, buscar entender cómo funciona, qué es esto, por qué será que le pasa tal cosa. Eh, Insisto, yo cuando era peque, muchas cosas ni las compartía. Eh, entonces, hay muchas de estas cosas que yo estoy contando que las sé y las comprendo por la lógica y el funcionamiento de nuestros rasgos y de nuestras características. Sin embargo, bueno, yo reprimí mucho de todo esto porque fui entendiendo que tenía que pasar desapercibida. Esa es la palabra, esa es la expresión. Tenía que pasar desapercibida para pasarlo lo mejor posible y no correr riesgos. Voy a tomar agüita. Si me quieren preguntar algo, ya saben. Entonces, tengo el mate acá que se me va a enfriar. Entonces, por un lado, todo esto que decía, más allá de los rasgos particulares de cada uno, aparece esto del reprimir y de guardar, ya sea para sentirme aceptado o ya sea para evitar correr riesgo. O sea, esto se repite mucho. ¿Cómo fue que, cómo es la palabra? ¿Cómo cambiaste eso? Esa había sido la pregunta. Obviamente hubo un proceso de años de, de autoconocimiento, de autoconciencia, de aprendizaje, un viaje hacia adentro, hacia lo profundo, que se profundizó, valga la redundancia, en los últimos años. Eh, Afortunadamente, como decía, hubo personas con quienes tuve la posibilidad de, bueno, de mostrarme más genuinamente, aún con todas esas cosas que yo no sabía, ni qué eran, ni cómo eran, ni nada. Eh, pero simplemente me permití confiar y agradezco porque si hubiera, tal vez, si hubiera, hubiera sido demasiado kamikaze no permitirme confiar en nadie, por decirlo así. Y bueno, empecé como a ablandar o a flexibilizar esta fortaleza que contaba antes. La fortaleza me refiero al espacio este de los castillos, ¿no? No estoy hablando de la fortaleza interna, sino esto de los muros, las protecciones eh, que una cree que protegen y al final terminan siendo eh, divisiones y distancias inmensas con ese afuera, con ese otro o esa otra persona con quien me puedo o me quiero vincular. Eh, Porque ahí está el otro tema. Muchas praxis sentimos y arrastramos, por decirlo así, esta herida de la no pertenencia. Y, y en muchas heridas o peligros que percibimos vamos poniendo barreras y llega un punto donde ¿cuál es el equilibrio, por decir, o la balanza entre me protejo o me aíslo? Esto yo lo contaba el año pasado en el seminario que hicimos a fin de año, no, ya no me acuerdo la fecha. Uno de los bloqueos a los que llegamos las Paxis es a esto de aislarse y esto empieza en la idea o la búsqueda de protección. Creo que me estoy protegiendo y termino aislándome. Ayer, de hecho, una Paxi que me consultaba para empezar eh, tu lugar en el mundo, me contaba esto. Bueno, yo conozco mis rasgos, conozco herramientas, sé cuándo hacer esto o aquello, pero me doy cuenta que el estar tan pendiente o tan eh,
sí, como evito esto, evito aquello, evito lo otro, y la expresión que me compartía era, me doy cuenta que me voy al otro extremo. Y ese otro extremo es esto de, bueno, yo creía que me estaba protegiendo y en realidad me estoy aislando, me estoy impidiendo la vida. Fuerte, fuerte. Hola, Cari, otra Cari. Em, entonces en esto de encontrar ese balance, por ahí la palabra que usan algunas personas, esta misma persona con la que hablaba ayer me hablaba de equilibrio. El equilibrio existe porque es equilibrio. Bueno, no quiero entrar en la parte... Uh, bueno, espero que no haya sido tan ruidoso como en mis oídos. Eh, Esto de la búsqueda del equilibrio es algo a lo que tendemos, pero en realidad como tal, y existe porque hay un vaivén, si no, no existe el equilibrio. El equilibrio existe en la medida en que existen como este vaivén, no sé si polos, no me voy a entrar en cosas técnicas porque seguro que la voy a pifiar, pero la idea de equilibrio es porque hay un entre esto y esto, o entre muchos esto y esto. Si no, si fuese una cosa única y fija y estática, no hablamos de equilibrio, hablamos de fijeza. Bueno, espero que se entienda la idea de lo que quise decir. Entonces, en esa idea de búsqueda de equilibrio, hay necesariamente un desequilibrio, o mejor dicho, hay como distintas posiciones, posturas, lugares o espacios, y entre eso nos vamos moviendo y no existe como está, bueno, el concepto o la idea de la estabilidad como tal. Me fui de tema, pero un poco venía esto. En la idea o el concepto de que me estoy protegiendo, me termino aislando, entre otras cosas. Y, y esto de aislarse no significa, ay, me aíslo, vivo sola, encerrado en un cuarto y nadie entra y yo no salgo. No, estoy hablando de un aislarse, en mi caso, de esto que yo hablaba, un aislarse emocional, un aislarse vincular. Porque sí, a lo mejor de hecho al día de hoy me puedo vincular con un montón de gente, pero bueno, no necesariamente significa que voy a abrir esto que yo protegía al extremo. Entonces, ¿cómo lo cambié? Conociéndome. Uno se conoce además a través de los demás. Eso yo sé que a mucha gente no le agrada esto, pero es así también. Somos seres únicos, diferentes, separados e individuales que al mismo tiempo somos gregarios y que necesitamos de este intercambio con los demás, ya sea para conformar incluso nuestras personalidades, como para, bueno, aprender, encontrar desafíos en esto del vincularnos e ir aprendiendo. En este ir aprendiendo, bueno, me fui reconociendo y me fui encontrando y abriendo, por un lado, gracias a esas personas en las que pude confiar. Pero también en el fondo, estoy segura de que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos algo que nos, ese pulso interno, que algo nos dice, que en algún punto quiere salir. Hay cosas internas nuestras que aunque las reprimamos, quieren salir, porque son quienes somos. Entonces, en todo ese proceso, en toda esa búsqueda, bueno, terminé la escuela, estudié esto, estudié lo otro, conocí lo otro, hice esto, hice aquello, hacía deporte, bueno, una vida común y corriente. Y al mismo tiempo, bueno, en algunos casos me encontraba con circunstancias que me permitían conocer más de mí, darme cuenta de dónde me sentía mejor, en qué espacios me sentía como más libre y consideraba como espacios un poco más seguros para mí. Todas estas cosas
sumada a todo lo que fui aprendiendo, bueno, a nivel académico, que tal vez no tenía nada que ver conscientemente o desde una currícula, pero que en mi ser y la forma en que funcionamos las Paxis también, yo asocio todo con todo. Yo no te aprendo una teoría de matemática y la dejo ahí como algo aislado. No, 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 todo tiene que ver con todo. Eh, y fui permitiéndome estas cosas. Hubo personas que, que también me trajeron nueva información y empecé a estudiar otras cosas. Un día decidí, y esto sí fue como un cambio bastante grande, yo soy licenciada en recursos humanos, estaba haciendo consultoría de recursos humanos y demás, y quería agregar herramientas a mis servicios. Bueno, estuve buscando cuál podría ser, bueno, qué podía estudiar, bueno, el enneagrama, PNL, no sé qué, bueno, pensando y eligiendo, bueno, me decidí por el coaching, porque cuando leí lo que era, dije, ay, esto es lo que hago yo hago esto. Lo que pasa es que lo hago intuitivamente e instintivamente. Bueno, voy a estudiar esto y bueno, me voy a eh, perfeccionar o especializar en esta herramienta que claramente me representa porque yo lo vengo haciendo. Y bueno, cuando empecé a estudiar coaching fue un proceso personal súper profundo primero para yo poder hacer coaching en los demás. Y ahí creo que eso terminó de ser el clic o la frutillita del postre que a mí me sirvió para ver hacia adentro, sí o sí, necesariamente. Todavía no sabía nada de la alta sensibilidad, esa es la verdad, no había escuchado ni el término hasta ese momento, pero sí, yo ya era consciente de mis altas capacidades y esto lo conté en otra, en otra de las stories que también queda pendiente para otro vivo. Yo ya sabía mis altas capacidades desde chica y ya tenía como estas cuestiones extras a lo que estamos hablando hoy, pero estos desafíos de, bueno, estar como fuera de la media, fuera del promedio de la gente y entonces estos desafíos de sentirme diferente, tener sentir esta diferencia como una carga, porque esto también es lo que me han hecho sentir en algunas circunstancias, por ejemplo, incluso profesionales bueno, que estuvieron acompañando este proceso de reconocer mis altas capacidades y demás. Entonces, proceso de autoconocimiento que puntualmente se exponenció, no sé si está bien dicho, cuando estudié coaching y que después se profundizó aún mucho más cuando me llegó esta información de la alta sensibilidad y dije, "Ah, sí". De hecho, algo que me ayudó a mí mucho, ya lo he dicho muchas veces, fue la astrología. Cuando yo empecé a leer astrología, empecé a abrazar aún mucho más esta sensibilidad, que para quienes saben de astrología, bueno, tiene que ver muchísimo con el elemento agua en la carta natal. Y en mi caso, bueno, mi signo solar, mi ascendente, mi luna, que es mi regente, bueno, hay un mix de cosas que, que me sirvieron como para tener una perspectiva de algo que yo ya sabía, pero que al fin alguien lo está expresando o lo estoy encontrando expresado en algún lado. Y entonces, ok, sí, soy un poco diferente a los demás, pero alguien ya está hablando y ya se sabe de esto y ya se explica de alguna manera, entonces no soy tan diferente entonces al final. Sí soy diferente, esto no lo quiero como eh, minimizar porque de hecho todos lo somos, pero el hecho de que alguien hubiera dicho lo que decía y que alguien explicara algo que a mí me pasaba o que yo sentía o como yo consideraba que yo era, que soy, bueno, era como perfecto. Entonces hay alguien que esto lo ve y lo ha visto en otras personas y entonces hay como alguna especie de hermandad,
pertenencia, aunque estemos lejos, aunque no nos conozcamos. Esto me parece también como bastante interesante. Y bueno, en ese proceso del autoconocerme, eh, fui como permitiendo no únicamente decir, bueno, al final todo esto que yo venía reprimiendo y conteniendo mucho, que pulsaba por salir, finalmente lo volví a habilitar en mí y a validar y empezar a reconocer que mientras yo lo valide, o al revés, mientras yo no lo valide y lo siga reprimiendo, más allá del tironeo interno que pueda haber, la realidad es que hacia afuera no es el mensaje que a mí me gusta dar. Y esto es desde siempre, desde yo pequeña también. Para mí siempre fue muy importante ser honestos, eh, ser honestos, ser íntegros en lo que proponemos y en lo que compartimos y ser coherentes. Y cuando yo detecto incoherencias, me hace un ruido tremendo. Cuando tengo que tomar decisiones, cuando conozco una nueva persona, cuando asisto a un nuevo lugar, cuando compro un servicio, cuando yo detecto incoherencias, digo, bueno, esto no me representa porque yo no es lo que busco y no es lo que yo propongo tampoco. Entonces, para mí sería demasiado incoherente entonces, ya habiendo transitado determinados procesos y habiendo tomado conciencia de ciertas cosas, bueno, ser yo la primera en invalidarme, cuando yo soy la primera en buscar y en querer validar a los demás, en querer reivindicar esto que somos, no únicamente las canas porque me encantan. Estaría perfecto si yo me quisiera teñir, que de hecho me he teñido y a veces me tiño. No únicamente lo natural, lo que siento, el llorar, que a veces hago post de eso. Sí, es genuino llorar. Lo más genuino en el llorar no es el llanto, es el yo permitirme y validarme lo que estoy sintiendo y permitirme expresarlo como lo quiero o como me sale expresarlo. No importa si es un llanto, no importa si es a carcajadas, porque también es eso. ¿Cuántas veces nos hemos reprimido carcajadas? ¿Cuántas veces? Porque, ay, voy a quedar como una loca que a los gritos riéndome y capaz no, al resto no le parece tan gracioso. Bueno, es esto, reivindicar lo genuino, yo me refiero a esto. Validar esto que sale internamente, que es internamente, y permitirme mostrarme así. Hay lugares y situaciones, creo que tengo lastimado acá. No. Hay lugares y situaciones en los que, bueno, a veces sigo eligiendo, como contaba en la story, reconozco que hay lugares donde digo, bueno, acá prefiero no abrirme, pero ya lo hago desde una elección y no desde un mecanismo de eh, inconsciente. Como que no tengo idea y voy por la vida así y de repente me acuerdo que, ay, uy, otra vez no me acuerdo quién soy. Otra vez me reprimí, otra vez me invalidé, otra vez desaparecí, ahora tengo que volver a encontrarme. No, ya está, yo ya liberé eso en mí, yo ya me asumo, me acepto y me amo así como soy. Sigo aprendiendo de mí, sigo eh, transitando aprendizaje y desafíos que me encanta que sea así porque soy esto, soy aprendiz, soy buscadora, soy curiosa, soy experimentadora, tampoco sé si está bien dicho. Yo tiro siempre palabras que invento, va saliendo así. Y esto también es parte de aceptarme así porque si en algún momento hace un tiempo yo decía una palabra mal dicha, oh, ¿cómo podía ser que yo dijera una palabra mal? Que me equivocara. Bueno,
hay como todo, obviamente hay un proceso que además del autoconocimiento de la mano, sí o sí trajo y trae en mi caso, y esto es lo que yo propongo cuando hablo de reivindicar lo genuino, cuando hablo de que las Paxis puedan ser y expresar sus verdaderos seres, tiene que ver con esto, con un proceso de primero tomar conciencia de quiénes son, de quiénes somos, y empezar a amarse genuino, pero empezar a amarse no significa creerse que son lo mejor del mundo y que no tienen, no sé, como, no me acuerdo quién decía la otra vez, como que, ay, las Paxis no se enojan, bueno, no dicen las Paxis, yo digo las Paxis, nunca se enojan, que son buenas, que esto, que... Las Paxis nos enojamos, las Paxis esto, o sea, aún esas cosas que nos incomodan, que no nos gustan, que nos duelen, que todavía no aprendí cómo hacerla, aún con todo eso, amarse y validarse y poder pararse desde la firmeza de esto, esta es quien soy, esto es lo que yo elijo para mi vida y de esta forma es que yo lo quiero hacer o es que yo necesito hacer, esto es lo que yo necesito hoy, aprender a poner límites, que es una de las cosas que aparecen bastante en alguna de las publicaciones también. ¿Cómo yo voy a poder aprender? O sea, volvemos a esto de mi represión y de esta fortaleza que había construido. Eso no es poner un límite asertivamente, ¿no? Eso es, sí, estaba poniendo un límite, pero era un límite que me aislaba y que llevó a años de tal vez no lograr reconocer ciertas cosas mías por haberlas escondido tan bien, que hasta yo misma las fui olvidando o fueron quedando en segundo, quinto, décimo plano. Ay, me olvidé lo que venía diciendo de esto. Voy a tomar un mate mientras. Me acordé. Límites. Estos límites no eran asertivos, eran barreras inmensas. Un límite asertivo es, bueno, aprender a reconocer en qué circunstancias yo considero que esto es necesario y de qué manera yo voy a decidir llevar esto adelante. Es necesario ser implacable y que no sé, esto, no, inmutable, como decía antes. No, ya no, porque ya no me interesa. Que si yo lloro viendo, los otros días fui acá a una charla en Capilla del Monte, donde, bueno, entre otras cosas pasaron un video que yo me recontra emocioné, y bueno, lloré y adelante de, no sé, 30 personas que había ahí, no me importa. Eh, He llorado en vivos, que bueno, también me dirán, no tenés 30 personas en vivo, ni mucho menos 700 o miles. Bueno, pero queda ahí y después hay gente que lo ve. Eh, y hablo del llorar por hablar del llorar. También me pasó de estar furiosa en situaciones. Bueno, en ese caso sí, no tiendo a expresarlo de la forma que lo expresaría porque no acuerdo con expresiones de furia. Pero sí he sabido decir, bueno, en este momento no puedo hablar o en ese momento he aprendido ok, tal vez ese sí es el momento donde esta herramienta de no transmitir lo que siento es la adecuada hasta que puedo elaborarlo y puedo compartirlo. Esto, ¿cómo se hace? Conociéndose, aprendiendo herramientas de, en este caso, de comunicación, herramientas de cómo proceso la emoción y qué me está diciendo esta emoción y qué dispara esta emoción, qué la está disparando. Y, y bueno, esto que suelo decir, ser líder. Yo me he convertido, tal vez desde muy chica, fui líder, soy líder. Y, y también me costaba reconocerlo.
Y en el último tiempo, en los últimos años y en muchas circunstancias, me he permitido reconocer que soy líder. Y no soy líder únicamente porque tuve gente a cargo y porque lideré equipos y armé equipos y formé líderes en mis espacios de trabajo, en la consultoría, en las empresas donde trabajaba. No únicamente por eso. Soy líder porque la gente me percibe líder. ¿Y por qué la gente me percibe líder? Y porque es lo que encuentran cuando se dan cuenta que tomo el mando sobre mi propia vida y no permito que alguien más la lidere. Me ha pasado en muchas circunstancias donde aún ahora, en los últimos meses, personas han intentado, bueno, eh, quebrantar, si se quiere, la voluntad y no lo he permitido. Y esto es ser líder también, pero no digo que esto no me pueda pasar, nos puede pasar a todos. Sin embargo, ese aprendizaje mío, esa entereza mía, es algo que yo he ido desarrollando con los años. Bueno, ya me fui de tema. Eh, o no, en realidad no. Todo tiene que ver con todo. Un poco eso es el cómo cambié aquello de estar constantemente reprimiendo a haber tomado el mando y elegir a cada paso, validarme, priorizarme, respetarme, también respetar a los demás, sin que eso sea que yo tenga que desdibujarme, que yo tenga que disimular quién soy, que yo tenga que ponerme en segundo plano y priorizar a los demás o priorizar circunstancias que son después al final contraproducentes para mí. Sé que para muchas Paxis es bastante complejo sostener límites, por ejemplo. Esto es algo que parece mucho, es yo le puse el límite, pero me insistió, pero me, ¿no? Porque esta otra persona no respeta el límite, no valida, no esto, no lo otro. Y entonces hay esa firmeza, esa entereza de, aunque vos no me respetes, sigo sosteniendo mi límite y puedo permanecer en esa decisión, no me voy a correr de mi decisión porque me esté insistiendo, por ejemplo. Ha pasado mucho, me ha pasado mucho. Yo sí he cedido muchas veces para evitar confrontar, para evitar que se extienda esta situación, para que termine rápido, por los motivos que sean. De alguna manera llegó un momento en la vida que aprendí que por acortar o evitar en ese momento el conflicto o la situación incómoda, terminaba prolongando el resultado desagradable. Zafaba un rato, resolví en ese momento y después eso era algo que se hacía más y más y más grande porque esta persona me seguía invadiendo, yo seguía sin poder poner ciertos límites y se terminaba convirtiendo como en algo que sometía y que se hacía cada vez más grande, como contaba al principio. Entonces, bueno, hoy en día aprendí que esa incomodidad, algunos le dirían conflicto, pero que esa incomodidad tremenda de poner un límite y de sostenerlo, esa incomodidad es aún mejor que toda la incomodidad que generaría no sostener ese límite. En fin, creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Ay, se me mueve el soporte. Bueno, la batería se aguantó bastante. Che, 50 minutos, es un montón. Pensé que iba a ser más cortito el vivo. Bueno, este proceso, entre otras cosas, está incluido en tu lugar en el mundo. Un proceso en mi programa estrella de autoconciencia, de toma de este liderazgo interno y de trascendencia. Y cuando hablo de trascendencia es, una vez que nosotros tomamos nuestro liderazgo interno, logramos transmitir
al mundo y salir al mundo no solo inspirando a los demás, sino también eligiendo de qué manera yo quiero impactar en el mundo. Ese programa, como dije recién, es mi programa estrella. Salen líderes de ahí, salimos líderes de ahí. Así que si esto es lo que vos estás necesitando, queriendo, si tu intuición te está diciendo que eso es lo que va a darte esta fortaleza, esta interés, esta herramienta para continuar de hoy en adelante con esta vida que vos querés vivir y dejar atrás esto de reprimirte, de no aceptarte, de no validarte, de no amarte, incluso de priorizar siempre a los demás, etcétera, etcétera. Si esto es lo que querés, escribime por privado, mándame la palabra líder y empezamos a conversar para ver, bueno, si el programa y vos están alineados y cuándo podríamos empezar. Abrazo inmenso, gracias a quienes están en vivo, estuvieron en vivo y a quienes lo habían grabado, por supuesto.